nombre es John Frey Salamanca, soy fellow de cardiología de primer año y vamos a dar inicio a nuestro club de revista el día de hoy. El artículo que hemos elegido en conjunto con el profe es este artículo publicado en el Journal of the American College of Cardiology, que habla acerca de la estratificación de riesgo mejorado para arritmias ventriculares y muerte súbita en pacientes que tienen cardiomiopatia dilatada de origen no isquémico. El autor principal es el doctor Andrea Di Marco. El doctor Andrea Di Marco se formó de medicina y cirugía en Génova, Italia. Hizo formación en cardiología durante 4 años en el Hospital Universitario de Bell Beach en Barcelona, y tiene una formación adicional en electrofisiología, y su campo de investigación fundamentalmente ha sido la estratificación de arritmias ventriculares en pacientes con cardiopatía tanto isquémica como no isquémica, y tiene algunas otras publicaciones relacionadas pues ya en el campo de la electrocardiografía, pues, estudios con resonancia, especialmente en el manejo de obstrucciones coronarias crónicas, para evaluar el beneficio de la revascularización de estos pacientes, y un sinnúmero de estudios en el ámbito de la imagen cardíaca, más o menos 38 publicaciones con 347 citaciones. Sabemos que el Journal of the American College of Cardiology, pues es desde el punto de vista de las revistas científicas en el tema de cardiología, pues la revista número 1 en sentido de impacto de acuerdo a Simago, con una calidad Q1 dentro de la categorización, como ustedes lo pueden ver, con una producción creciente, especialmente estratificado en los últimos años. En general, vamos a hablar de un grupo poblacional que se ve afectado por la cardiomiopatía dilatada, y nosotros sabemos que la cardiomiopatía dilatada es un grupo heterogéneo de desórdenes que van a resultar en un aumento del tamaño del ventrículo izquierdo y consecuentemente con disfunción sistólica, en ausencia bien sea de una enfermedad coronaria significativa o que tengan un fenómeno de sobrecarga hemodinámica crónica. Sabemos que estos pacientes tienen una alta morbimortalidad, y especialmente en la medida que los pacientes tienen progresión de su insuficiencia cardíaca, aumentan el riesgo tanto de arritmias ventriculares como de muerte súbita cardíaca. Y en ese sentido cobra mucha importancia el hecho de estratificar a estos pacientes con relación a los desenlaces arrítmicos, específicamente hablando. ¿Y qué tenemos hoy en día con relación a las recomendaciones de la prevención primaria de muerte súbita en estos pacientes? Que se está extrapolando gran parte de lo que hemos estudiado en la cardiopatía isquémica, y tenemos las guías que recomienda el implante de un CEI como prevención primaria de muerte súbita en pacientes que tienen falla cardíaca sintomática y una FEBI por debajo del 35%. Nosotros sabemos que el paciente con cardiopatía isquémica tiene estos criterios establecidos a partir de los resultados en los ensayos clínicos que vamos a ver. Sin embargo, en los pacientes que tienen miocardiopatía dilatada y aquellos que dentro de ese subgrupo experimentan muerte cardíaca súbita, no todos tienen un compromiso severo de la fracción de expulsión del ventrículo izquierdo, y en ese sentido se han tratado de utilizar herramientas adicionales que hasta el momento no han sido pues muy efectivas. Hay que mencionar de manera importante que los estudios que se han hecho para estratificar el riesgo en estos pacientes, y específicamente en pacientes con cardiopatía isquémica, vienen desde hace ya bastante tiempo. El primer estudio que fue metodológicamente riguroso fue el estudio MADIT de 1996, un estudio clásico de el uso de cardiofibriladores implantables en pacientes que tenían una clase funcional de 1 a 3 de la NIJA con una fracción de expulsión menor al 35% y presencia de enfermedad arterial coronaria. Estos primeros estudios se hacían con la inducción de arritmias en los estudios electrofisiológicos para llevarse o accedido a terapia médica óptima y evaluar la muerte por cualquier causa. Este estudio fue con 196 pacientes, y como ustedes pueden notar en la comparación de las curvas de Kaplan-Meier, pues hay un beneficio en la sobrevida con el uso del desfibrilador. Posteriormente, en 1999 está el otro estudio también en el New England Journal of Medicine, que nos habla acerca de la prevención de la muerte súbita en estos pacientes, y esta vez lo hace con 704 pacientes con arritmias ventriculares inducibles y una fracción de expulsión por debajo del 40%. En este sentido, estratificó los grupos en una intervención con antiarrítmico, bien sea farmacológico con un cardiodefibrilador versus terapia médica óptima, y cuyo desenlace fue básicamente la muerte súbita. Ustedes pueden notar que en las curvas de comparación de la presentación de eventos, vemos que los pacientes que tenían estudio electrofisiológico con arritmias inducibles y se les implantaba un cardiodefibrilador tenían una significativa menor tasa de eventos en el seguimiento, comparados con los pacientes a los que no se les instauraba terapia antiarrítmica, o incluso los que se les instauraba terapia antiarrítmica de manera farmacológica. Posteriormente, en el 2002, viene otro estudio que es el MADIT-2, que trata también de ratificar un poco lo que se había notado en este sentido. Ya no se hacía el estudio electrofisiológico, se fundamentó en la fracción de expulsión por debajo del 30% y la presencia de un infarto agudo del miocardio previo.
En ese sentido, se evaluó el desenlace de la muerte por cualquier causa con el uso de un cardiofibrilador versus terapia médica óptima con 1.232 pacientes, y como lo mostró el MADIT-1, pues definitivamente había un beneficio en la sobrevida de estos pacientes con el uso del desfibrilador. Posteriormente, el SCD en el 2005 nos muestra también, trata de evaluar lo mismo con 2.500 pacientes, falla cardíaca ya como punto de partida y fracción de expulsión por debajo de 35%, aleatorizados o a terapia médica con amiodarona o placebo o un CDI, y se evaluó la muerte por cualquier causa, y aquí podíamos notar que los pacientes a los que se llevaban a terapia con CDI tenían menor mortalidad que los pacientes que se les instauraba manejo farmacológico con placebo, y de manera interesante en este grupo vemos que empieza a notarse una diferencia entre el paciente que tiene una falla cardíaca de origen isquémico, como ustedes pueden ver acá, un valor de P de 0.05 con un intervalo de confianza que roza la unidad, y en el caso de la cardiopatía no isquémica, un valor de P con un menor grado de significancia, y quizás esto ha sido uno de los principales estudios que en principio fundamentó la recomendación del uso del CEI en los pacientes tanto para cardiopatía isquémica como no isquémica. Entonces, ¿qué tenemos? El paciente con cardiomiopatía dilatada, seguimos haciendo la estratificación basada en FEBI, y sabemos que esta no predice desenlaces arrítmicos, e incluso los ensayos clínicos no han logrado mostrar beneficio en sobrevida, como lo vamos a ver en estos dos estudios, partiendo del el DEFINIT, que es un estudio que se hizo en el año 2005 con 458 pacientes con presencia de cardiopatía dilatada de etiología no isquémica, una fracción de expulsión disminuida por debajo de 36%, y un criterio electrocardiográfico de tener contracciones ventriculares prematuras, complejos ventriculares prematuros, perdón, y o episodios de taquicardia ventricular no sostenida. Se aleatorizaron a terapia médica versus CDI más terapia médica, y se comparó el desenlace de muerte por cualquier causa, muerte de causa rítmica. Aquí se notó que no hubo diferencia en el desenlace de muerte por cualquier causa, con un hazard ratio de 0.65 tocando la unidad, y con un hazard ratio de 0.2 para específicamente el desenlace de muerte de causa arrítmica, pero el desenlace primario pues no se pudo demostrar. Y así, pasando por varios estudios, podemos llegar quizá a uno de los estudios más representativos en el tema, como lo fue el estudio Danish, que publicaron en septiembre del 2016 en el New England Journal of Medicine, que también nos mostró que eran pacientes que tenían insuficiencia cardíaca con compromiso de la función sistólica por debajo del 35% de FEBI y no tenían enfermedad coronaria significativa, en los que se aleatorizaron 556 a CDI y 560 llevar a terapia médica óptima, y en estos pacientes el resultado primario fue la muerte por cualquier causa, y un secundario compuesto por una muerte cardíaca súbita y muerte cardiovascular con un promedio de seguimiento de 67 meses. Lo que ustedes pueden notar es que no hay una diferencia en la muerte por cualquier causa cuando se comparan los grupos, a pesar de que se menciona en los primeros años una tendencia hacia la separación de las curvas, pero que tratan de converger al final del seguimiento. Esto explicado probablemente por una variabilidad en las causas de muerte de estos pacientes en una línea de tiempo. La muerte cardiovascular tampoco tuvo una diferencia estadísticamente significativa, con una P que no alcanzó para la significancia, así como la muerte cardíaca súbita, aunque en la muerte cardíaca súbita hubo una diferencia en proporción de 8 a 4% de los eventos, con un hazard ratio de 0.5 que alcanzó la significancia estadística, pero esto es un desenlace secundario. Y en un análisis además por subgrupos se notó que los pacientes que tenían menor edad probablemente en el tiempo se beneficiaban más de tener un CDI que los pacientes de mayor edad, y pues eso solamente pues puede ser un componente inferencial, puesto que no era es un análisis de subgrupos. De tal forma que puede concluir uno a partir de este estudio que los pacientes con insuficiencia cardíaca y disfunción sistólica no tienen beneficio en la mortalidad con el implante de un CDI, y parece que hay diferencias en las causas de muerte en línea de tiempo, y hay una observación importante con relación a la intervención farmacológica en estos pacientes, y es que la terapia médica cambia sustancialmente con relación a los primeros estudios que yo les mostré del 99, del 99, del 2002, 2005, y es que en ese sentido, por ejemplo, fundamentalmente los primeros estudios los pacientes estaban tratados con beta bloqueadores EICA en una proporción muy baja. Aquí ya empezaron a mejorar incluso con el uso de antagonistas de los receptores mineralocorticoides hasta el 60%, y esto pues probablemente también explica que en general el número de desenlaces adversos y fatales eran menores que los estudios que se hicieron en un tiempo anterior. Y también pues aclara la importancia de ver que el 31% de las muertes de todos estos pacientes era una causa no cardiovascular, resaltando la importancia de elegir muy bien al paciente que se beneficia de una terapia de prevención primaria de muerte súbita arrítmica. Y entonces viene precisamente el hecho de surgir la imagen de resonancia magnética como un elemento predictor
hablando en años recientes de la fibrosis localizada como un predictor fuerte y consistente. Sin embargo, ¿cuál es el punto de partida en este momento? Que no hay datos pronósticos con relación al realce tardío de Gabelin en los diferentes grupos con fracción de expulsión y no hay un modelo que permita simplificar estas dos variables, que es lo que pretende el estudio. Porque es importante, el doctor Andrea Di Marco ya nos presentó un metaanálisis en el 2017 publicado en JACC también, en donde nos mostró que la presencia de un realce tardío con gabapentin se relacionaba de manera consistente con más arritmias ventriculares y muerte súbita cardíaca en estos grupos de pacientes. Esta era la tasa de presentación anual y de manera importante ustedes pueden notar que es consistente en todos los estudios y también en los diferentes grupos de fracción de expulsión, tanto más de 35 como menos de 35%, y en todos los análisis por subgrupo, de acuerdo a la evaluación del realce de manera visual, semicuantitativa, los estudios desde el punto de vista del diseño, todo fue consistente el predictor independiente como el realce tardío de Gabelin. Entonces, entre ese amplio espectro de pacientes con cardiomiopatía dilatada, la presencia de ese realce se asocia a un importante y significativo incremento de las arritmias ventriculares y muerte súbita, y esa asociación fue independiente de otras variables, incluso la fracción de expulsión del ventrículo izquierdo. Y en ese sentido se emerge el realce tardío de Gabelinio como una herramienta que puede permitir en este caso dos propósitos. Uno sería evaluar ese realce tardío para la prevención primaria en pacientes que tengan una cardiopatía dilatada independientemente de la FEBI, o pacientes que tengan una FEBI severamente reducida y que no tengan realce tardío, pues eventualmente en su grupo que puede quedarse sin no se beneficiaría del uso de un dispositivo. El objetivo de este estudio que presenta el doctor Di Marco es proveer un algoritmo de estratificación de riesgo mejorado para las arritmias ventriculares y la muerte súbita, partiendo de ese planteamiento y de nuestro punto de partida. ¿Cuáles son los métodos del estudio? Es un estudio de cohorte observacional retrospectivo en dos centros hospitalarios, uno en Reino Unido, en Manchester, donde se reclutaron pacientes del 2008 a 2018, y el otro en Bellvitge University Hospital en Barcelona, España, desde septiembre de 2013 a 2018. Eran pacientes que tenían disfunción sistólica ventricular izquierda con dilatación del ventrículo izquierdo, teniendo en cuenta los hallazgos ya previamente establecidos con los criterios de fracción de expulsión del ventrículo y el volumen telediastólico indexado del ventrículo izquierdo. En cuanto a la método de medición, pues se utilizó de manera estándar la exclusión de los músculos papilares del volumen del ventrículo izquierdo, que eso en general tiende a sobreestimar el volumen telediastólico del ventrículo izquierdo, y hay un trabajo previamente que ya trató de corregir esta variación entre las mediciones con exclusión e inclusión de los músculos papilares, y se utilizó para corregirlo en este caso. Y recordemos que dentro del espectro de la cardiopatía dilatada está la cardiopatía hipokinética no dilatada, que pues está dentro de la fase clínica, y son pacientes que tienen una FEI un poco más alta, por debajo del 45%, y también se incluyeron dentro de este estudio, puesto que están contenidos dentro del grupo de interés. ¿Cuáles son los criterios de exclusión? Tener obviamente una enfermedad valvular primaria u otro tipo de cardiomiopatía como una hipertrófica, una arritmogénica, una amiloidosis cardíaca, sarcoidosis, cualquier enfermedad infiltrativa, tener enfermedades cardíacas o historia de infarto agudo del miocardio o enfermedad coronaria significativa definida como una estenosis de una arteria principal más del 70% o más del 50% de un tronco principal izquierdo, o tener un patrón de realce subendocárdico en la resonancia. Con relación al realce transmural, pues se consideró que era relativo, puesto que si se notaba un realce transmural que no correspondía con un territorio de irrigación coronaria, podía considerarse dentro de la criterios de inclusión. Y se excluían a los pacientes que habían debutado de su cardiomiopatía dilatada con un episodio de arritmia ventricular, muerte súbita abortada. Este fue el protocolo con relación a la resonancia. Se hacían de 1.5 o 3 teslas con las secuencias state free, que es precession, que es como el método mediante el que se usan actualmente, se obtienen las imágenes. Se calculaban los volúmenes y la fracción de expulsión de manera estándar, y las personas que lo interpretaban pues debían estar avalados por la Sociedad de Resonancia Magnética Cardíaca de la Sociedad Europea de Imagen Cardiovascular, un nivel 2 o 3 de acreditación. El protocolo era 10 a 15 minutos después de administrar gadoteirol o gabutrol, y obviamente ahí se tomaban las imágenes, y el realce tardío se podía evaluar de manera visual o semi-cuantificada de acuerdo a un mapa polar, como ya lo conocemos con la distribución clásica de los 17 segmentos. Estos pacientes se seguían que tenían dispositivos, se seguían cada 6 a 12 meses. La duración se contaba desde el momento en que se iniciaba el diagnóstico de la cardiopatía. El resultado primero era un resultado arrítmico combinado, terapias apropiadas del CDI, taquicardia ventricular monomórfica o polimórfica sostenida, parada cardíaca abortada o muerte súbita durante el seguimiento, y los desenlaces secundarios, que eran muerte súbita o muerte súbita abortada, contenidas aquí las descargas apropiadas o la parada cardíaca abortada,
o una combinación de arritmias sostenidas, parada cardíaca aortada o muerte súbita, sin incluir las descargas del dispositivo, muerte cardíaca o un desenlace combinado en relación a insuficiencia cardíaca, que era muerte por insuficiencia cardíaca, trasplante o la necesidad de un dispositivo de asistencia ventricular. Estos fueron los métodos estadísticos, el software Stata, las variables continuas se evaluaron con medias y desviaciones estándar y medias y rangos intercuartílicos, la comparación de grupos se hizo con T-Stuben para continuas, o chi cuadrado o Fisher para las categóricas, las tendencias lineales se evaluaron con el test de Mantel-Hansel y las curvas de sobrevida pues con la comparación de las curvas de Kaplan-Meier con la comparación con el log rank test y un método proporcional de Cox para evaluar los predictores en el seguimiento. ¿Cómo se hizo el modelo de regresión multivariado? Primero se cogieron todas las variables, se tomaron todas las variables que mostraron una asociación en el análisis univariado y luego se eligió un subconjunto mediante regresión para elegir el mejor modelo basado en el criterio de información de acá y que eso es como una bondad de ajuste que lo que permite es cuando se toman un subgrupo, un conjunto de datos para evaluar los datos que más se ajusten digamos, a la medición en el sentido de la prueba que se pretende implementar. Para el desenlace primario, todas las variables con las que hubo asociación en el análisis univariado igual se analizaron y se valoran también las variables de confusión entre el realce tardío de gadolinio y los diferentes desenlaces. Cuando el hazard radio para el grupo con realce tardío con o sin confusores varió más del 10%, pues se consideraba que podía haber digamos, una confusión y había una variable que podía alterar este resultado y se crearon esos modelos de multivariados para evaluar con esas variables de confusión si el efecto se mantenía en el análisis estadístico. Se compararon esos modelos comparando las curvas ROC y hubo una utilización de un índice relativo de discriminación mejorada con relación a los modelos de estratificación y se utilizó el índice de concordancia de Harrer, que es el índice conocido también como el índice C, que vamos a ver ahorita para calcular precisamente esa concordancia estadística. Se hizo un método de validación interna con 200 muestras que se calcularon calculando el valor medio del índice de concordancia y se calcularon las diferencias que se tuvieron en cuenta diferentes cuando eran una P menor de 0.05. Esta es la tabla 1, donde se estratifican los pacientes de acuerdo a la presencia o no de realce tardío con gadolinio. Vemos que la mayoría de los pacientes hubo una tendencia a que los pacientes que en el grupo de realce tardío tenían más edad, tenían una clase funcional más avanzada y una FEBI más baja. Con relación a la distribución del patrón de realce, vemos que la mayoría de los segmentos afectados fueron los segmentos basales y en promedio más o menos 4 segmentos y lo que ustedes pueden ver acá son los segmentos septales que era donde era más frecuente seguidos de los segmentos laterales. Los predictores de resultado primario, la medida de seguimiento fue 36 meses sin diferencia en los grupos con relación a los datos con los que les acabo de mostrar. Hubo 74 pacientes que alcanzaron el desenlace primero, esto es el 6% de esa población y 33% de esos pacientes tenían una descarga apropiada, una taquicardia ventricular monomórfica antes de implantar en 26 casos, paro cardíaco aortado en 8 casos, muerte súbita en 7 casos y 5 pacientes experimentaron muerte súbita luego de un episodio de arritmia ventricular. Esto es importante, los 33 pacientes que presentaron una descarga apropiada del CI como primer evento rítmico, la mayoría fueron taquicardias ventriculares monomórficas sostenidas y solo 7 fueron por una polimórfica o una fibrilación ventricular. Y fíjense que el 89% de los pacientes de estos desenlaces ocurrieron en pacientes que tenían realce tardío de gadolinio positivo. Y así se calculó la incidencia acumulada de ese resultado primario combinado de desenlace arrítmico de 14 versus 1% entre los que tenían y no tenían realce, con un hazard radio de 12.5 versus 5 y un índice de Harrell de 0.734 versus 0.86 cuando se comparaba con una FEBI menor de 35%, que pues en este momento es nuestro comparador porque es el criterio con el que tomamos la decisión. Recordemos que el índice C de Harrell o índice de concordancia tiene un valor que va entre 0 y 1, un valor entre, digamos que el valor de 0.5 es igual como a tirar una moneda, quiere decir que la prueba que yo estoy tratando de implementar no me va a discriminar. Un valor cercano a 0 quiere decir que es peor que lanzar una moneda y los valores cercanos a 1 son los que tienen menos probabilidad de fallo en la identificación de los pacientes de acuerdo a la estratificación. Esto es lo que se hace con los pacientes, se hace un análisis univariado y multivariado. En el análisis univariado se estratifican los pacientes en 3 grupos, los que tienen una fracción de expulsión por debajo del 20, entre el 21 y el 35 y por arriba del 35%.
Cuando se analizan todas las variables, el género, la edad, la presencia de comorbilidad, la clase funcional, la FEBI, el realce tardío, vemos que hay dos elementos que se comportan en un modelo predictivo como, digamos, significativos, como lo son la fracción de expulsión del ventrículo izquierdo y el realce tardío de gadolinio, que rinde igual en todos los subgrupos de pacientes con unas diferencias que vamos a ver ahora, pero digamos que en general se comporta y tiene una diferencia estadísticamente significativa en todos los grupos con relación al análisis uni y multivariado. Y cuando uno excluye las terapias del CDI apropiadas dentro de los desenlaces arrítmicos, pues vemos que el único predictor independiente es el realce tardío de gadolinio. Aquí se evaluó una de las características de altos riesgos en estos pacientes que se consideran como lo son el tener un realce tardío epicárdico, tener un realce transmural o tener un realce combinado entre las paredes septal y libre del ventrículo izquierdo. Tener estas características ya vamos a ver que en un subgrupo que vamos a analizar son características no solamente de tener positividad, sino características de alto riesgo. Y en ese sentido se pretende con estas dos variables que han podido mostrar que discriminan y que se comportan como en el análisis de regresión uni multivariado con buen desempeño, determinar cuál es el mejor umbral discriminatorio para la FEBI para predecir estos eventos y qué pasa cuando combino precisamente la FEBI y el realce tardío de gadolinio para crear un modelo predictivo. Entonces vemos que ese algoritmo nos permite decir esto. En los pacientes que tienen una FEI más del 35% es prácticamente lo mismo a tener por arriba de 35, de 36 a 45 o más de 45% con relación a los desenlaces. Entre los que tienen menos de 35%, sí es muy diferente el paciente que tiene menos de 20% frente al que tiene entre 20 y 35%. Y en ese sentido se evaluaron entonces los tres grupos al notar esas diferencias. 20% por debajo del 20 al 35 y por arriba del 35. Y fíjense ustedes cómo se comporta el realce tardío de gadolinio con relación al hazard radio a medida que cambia la FEBI. Entonces, mire que el hazard radio es de 3.2 para los pacientes que tienen una FEBI menor del 20%, pero se hace notoriamente alto cuando esa FEBI está entre el 21 y 35% y mucho más alto cuando está por arriba de 35%. Quiere decir que aquí permite seguramente, se comporta como un valor predictivo independiente de desenlaces mucho más fuerte. Y fíjense, cuando miramos el desenlace combinado arrítmico durante todo el seguimiento, pues todo definitivamente tener realce tardío se comportó de manera independiente, significativo en todos los subgrupos de pacientes, tanto en el grupo total como en cada estrato por arriba del 35, del 21 al 35 y menos del 20. Pero fíjense que la diferencia en los que tienen menos de 20% no es tan marcada con una P003, pero fíjense, por ejemplo, tener por arriba de 35% y realce tardío cambió considerablemente y la proporción la brecha se amplía más al menos en relación a la proporción de riesgo que representa el realce tardío gadolinio. Y obviamente esto ya es en la tasa anual de eventos, que pues tiene un comportamiento muy similar que los eventos esperados al final del seguimiento. Y entonces esto nos permite hacer dos cosas, que es lo que propone el modelo de una manera muy interesante. Uno, que es clasificar estos pacientes dentro de 6 estratos, de acuerdo a la FEBI y a la presencia o no de realce. 3 grupos de FEBI y el grupo de tener o no tener realce tardío. Entonces, fíjense ustedes que los pacientes que tienen más alto riesgo de desenlaces arrítmicos, ¿cuáles son? Pues los que tienen una FEBI menor al 20% y además tienen realce. Esos pacientes tienen un riesgo de desenlaces combinados durante todo el seguimiento de 25%. Fíjense este otro grupo tan interesante que son los que tienen FEBI entre 21 y 35 y realce positivo. Y este grupo intermedio quizá pues es de lo más interesante que plantea el artículo, porque cuando yo no tengo realce tardío, pero tengo una FEBI menos del 20%, seguramente no cobra tanta importancia. Y vean este otro grupo que es el paciente que tiene realce tardío y una fracción de expulsión por arriba del 35%, que es el que está por fuera de las guías y tiene un desenlace, un riesgo intermedio de desenlaces arrítmicos. Y fíjense, por el contrario, yo tener un paciente con una FEBI entre el 20 y el 35% sin realce tardío, se puede considerar un paciente de bajo riesgo, al menos en lo que se puede determinar por este modelo algorítmico. Y la tasa de eventos anuales se cambia de manera muy proporcional, que eso es lo que básicamente los 3 datos más interesantes de este subgrupo. Cuando yo adicionalmente digamos, complemento la información del realce con tener realce tardío y las características de alto riesgo que ya les mencioné, realce transmural epicárdico o combinado de septal y pared libre, miren cómo mejora de manera considerable y también aumenta un grupo. Y aquí el algoritmo nos permite determinar un grupo no solo intermedio, sino intermedio alto e intermedio bajo de acuerdo al riesgo. Y es que estos pacientes que tienen características de alto riesgo de una fracción de expulsión más del 35%, tienen una tasa de desenlaces mucho más alta que los pacientes que habíamos mencionado previamente. Lo ven acá en el naranja, que incluso supera a los pacientes que tienen FEBI menos del 20% sin realce.
Está la combinación de, digamos, sobrevida libre de los eventos combinados arrítmicos. Definitivamente tener un realce tardío positivo y una FEBI mayor de 35 tiene peor pronóstico que tener realce tardío ausente con una FEBI del 21 a 35%, y si es de alto riesgo, probablemente, si no es de alto riesgo, probablemente se sigue comportando como un factor de riesgo, pero no de manera importante, como esta curva en la que ustedes pueden ver el tener una característica de un realce tardío de alto riesgo y tener una FEBI de más del 35%. Miren cómo cambia de manera notoria el comportamiento en el tiempo de estos pacientes con relación a la sobrevida. Esta es la ilustración central del artículo que nos permite estratificar a estos pacientes de acuerdo a la tasa de eventos anuales, en este sentido de 0.2% al año para los pacientes que tienen realce negativo y una FEBI mayor del 20%, que aquí hay una gran proporción de pacientes dentro de lo que vemos en la práctica diaria. Los de riesgo intermedio, que se podrían clasificar en un riesgo intermedio bajo o intermedio alto de acuerdo a las características de riesgo del realce, y definitivamente los de alto riesgo, que son los pacientes que tienen por debajo de 35% y tener un realce tardío positivo. Esta gráfica nos muestra precisamente una comparación de curva ROC cuando uno compara este algoritmo con relación a la FEBI para tomar la decisión, y aquí se calcula un índice que es el índice de Youden, que es un índice que se calcula, que se lo planteó Will Dowden por allá en el 50, que busca resumir el rendimiento de una prueba diagnóstica de manera dicotómica. Entonces, en este sentido, buscando el punto de corte en el que ese índice es mejor, encontramos que los riesgos superiores a intermedio alto son los que se comportan como mejor discriminador, y ese índice se acerca a 1. El índice también va desde -1 a 1. Un índice de 0 quiere decir que la prueba es igual para los pacientes que tienen o no tienen una condición. El valor de 1 sería un desenlace perfecto en el que todos los pacientes van a desarrollarlo. Un valor de -1 que es todo lo opuesto. Entonces vemos que ese punto de corte probablemente se comporta con el mejor discriminador, con un área bajo la curva de 0.77. Y cuando comparamos acá la sobrevida libre de los eventos arrítmicos combinados en el tiempo, pues definitivamente los pacientes que se catalogan de bajo riesgo, definitivamente en el tiempo se comportan de manera mucho menos grave que los pacientes que tienen, sobre todo, están catalogados como alto riesgo, y aquí es donde más se puede notar la diferencia, y seguramente los de intermedio bajo habrá que tener otras herramientas adicionales para estratificarlos. Cuando se combinan el modelo de las 6 o de las 7 cohortes con las características de alto riesgo, se sigue comportando de manera similar y de manera significativa, aún usando el índice de discriminación, cuya P, después de ajustar este índice, sigue siendo significativa para el desenlace arrítmico combinado. Esto es básicamente cómo se comparan el índice de Harrer. Miren que un índice de 0.8 que supera por mucho digamos, al índice que utilizamos solamente cuando lo determinamos basado en FEBI, que va de 0.6 a 0.7, y esto fue el rendimiento que se obtuvo de las muestras tomadas dentro de la misma corte de pacientes. Esto es, digamos, la comparación entre los predictores de muerte súbita abortada cuando se excluyen las descargas, y vemos que el realce tardío de gadolinio y la fracción de expulsión se comportaron los dos como predictores. Sin embargo, cuando se analizan los desenlaces de falla cardíaca, que son muerte cardíaca o muerte por falla cardíaca, pues aquí el realce tardío no se comportó como un valor predictor importante, y aquí parece que la FEBI pues es un predictor independiente mucho más fuerte. Como discusión en el artículo, pues vamos a ver que esta es una de las series más grandes de resonancia magnética cardíaca en cardiomiopatía dilatada hasta la fecha. Puede permitirnos establecer que al menos en los análisis estadísticos se comporta como un predictor fuerte, consistente y específico de arritmias ventriculares en todos los espectros de los pacientes con FEBI, tanto la FEBI por debajo del 20% como la por arriba del 35%. Y cuando uno tiene una FEBI con un grado menor de alteración, los pacientes probablemente tienen un mejor valor agregado al tomar esa decisión basada en la presencia de realce tardío de gadolinio, y se constituirían uno de los grupos más atractivos porque están por fuera de este momento de las guías contempladas para la prevención primaria de muerte súbita. Y podemos decir con esto que es el único predictor independiente de arritmia ventricular y muerte súbita en pacientes con una fracción de expulsión mayor al 35%. De manera importante, los pacientes que tienen una fracción más del 35% y realce positivo tienen más riesgo que los que tienen una FEBI entre el 20 y el 35 y no tienen realce. Los patrones con una FEBI de mayor de 35% son predictores de evento, es decir, el tener un patrón de alto riesgo obviamente hace que la probabilidad de desenlaces adversos sea mucho mayor.
Y el modelo de estratificación combinando estas dos variables, pues tiene mejor desempeño que decir paciente más o menos de 35%, como lo hemos podido notar en los subgrupos. El algoritmo nos plantea 4 grupos que son fácilmente identificables de cara a una decisión clínica. Con relación a los desenlaces de falla cardíaca, pues no tiene digamos, un factor de asociación importante. Y algo muy interesante es que los valores de hazard ratio para este estudio no son comunes en los estudios clínicos, más allá de que obviamente sean dentro del campo observacional, pero son valores que tienden a ser muy contundentes, sin decir que obviamente esto sea el mejor modelo estadístico para metodológico para poder hacer una aseveración de causalidad. Parece que los pacientes que tienen menos de 20% no importa tanto, se comporta menos predictores a fibrosis local y parece que el fenómeno de remodelado avanzado favorece una fibrosis difusa y probablemente esto va a explicar que la mortalidad no cambie mucho si uno lo discrimina por la presencia o no de realce tardío de gadolíneo. Las ventajas es que es un algoritmo simple, son 2 parámetros que generalmente se miden en el paciente con cardiomiopatía dilatada y se puede establecer un grupo verdadero de bajo riesgo en el que uno estadísticamente podría decir que ese paciente no tendría un beneficio importante en la prevención primaria de muerte súbita con un dispositivo, y un grupo de muy alto riesgo en el que hay un beneficio claro esperable con el CDI, como lo acabamos de mencionar, y en los grupos intermedios probablemente es donde tome valor la evaluación adicional con otros elementos como las arritmias inducibles y otra serie pues ya de consideraciones que se puedan hacer para estratificar a sus pacientes. Y es muy importante ver cómo el 35% de los pacientes que tienen una FEI por debajo del 35% podrían restratificarse y cabrían en un subgrupo de bajo riesgo que en teoría no, digamos que reclasificaría un 35% de esos pacientes. Y asimismo, llevándolo a términos proporcionales, el 14% de los pacientes que tienen una FEI más del 35% se constituirían de alto riesgo. Parece que la tendencia en general a la mortalidad es menor hoy en día con estos registros de insuficiencia cardíaca y responde seguramente al hecho de que la terapia médica óptima pues ha mejorado de manera considerable en el tiempo, y veamos que el 50% de las muertes súbitas son de causa no arrítmica, y en ese sentido podríamos ver cómo en este grupo de pacientes probablemente la prevención de muertes no sea esperable con un CDI, y ha llevado a estudios como el de la doctora Sara, que nos planteó en el 2019 precisamente que la utilización de la prevención primaria de muerte súbita en paciente no isquémico podría hacerse más guiado por la presencia o no de una cicatriz ventricular. Estas son las limitaciones. Obviamente esto es un estudio observacional y todo lo que podamos decir desde el punto de vista estadístico aquí tiene una connotación de asociación, pero no de causalidad. Hay un número de pacientes de algunos subgrupos que no es representativo, entonces se discute, por ejemplo, que hay pacientes que tienen susceptibilidad genética y aquí solamente un 8% de todos los pacientes tenían una evaluación genética. Y a veces no se sabe si estos pacientes puedan tener una sobreestimación del efecto de un CDI, puesto que algunas y muchas de estas arritmias podrían ser autolimitadas y no necesariamente llevar al paciente a un desenlace importante desde el punto de vista clínico. Y claramente ellos hicieron un método de validación interna en la corte, pero pues eso no le da el peso para poder hacer una validación externa. Finalmente, la conclusión del estudio, los pacientes con cardiomiopatía dilatada en todo su espectro de severidad de la enfermedad, tanto clínica y como expresada por la función ventricular izquierda, tener realce tardío de gadolínio se notó como un predictor fuerte, significativo y consistente tanto de arritmias ventriculares como de muerte súbita. El riesgo es mucho mayor en los pacientes que tienen una combinación septal y lateral de la pared libre del ventrículo izquierdo de ese realce, o que tenga una distribución bien sea subepicárdica o transmural. Y pues básicamente, y el mensaje central de este estudio es que tener una combinación de la imagen de realce tardío con una fracción de expulsión del ventrículo izquierdo en un algoritmo que trata de simplificarse, pues vemos que puede reclasificar gran parte de los pacientes con relación al riesgo de muerte súbita y podría ayudarnos a mejorar el criterio para definir el implante de un dispositivo de prevención primaria de muerte súbita en este grupo de pacientes. Les agradezco mucho su atención y yo sé que este tema seguramente va a tener una discusión muy nutrida y amplia. John Freddy, muchísimas gracias por tu presentación extraordinaria. Queda abierta la discusión.
Tenemos en el auditorio expertos en el tema y sé que van a hacernos aportes y reflexiones importantes. Está con nosotros el doctor Francisco Villegas, que es electrofisiólogo, está el doctor Pedro Abad, que es un radiólogo que se ha dedicado a resonancia magnética nuclear cardíaca, es un experto no solamente reconocido a nivel nacional, sino internacional. Están nuestros fellows, está el doctor Jaime Murillo, que nos acompaña desde Estados Unidos, y otros cardiólogos y otros médicos adicionalmente. De manera que está a disposición, los micrófonos están asignados. Si alguno de ustedes quiere expresar una opinión, una pregunta, puede alzar su mano. Algunos de ustedes tienen ya asignados el micrófono, de manera que están en libertad de hacer sus observaciones a la presentación. Adelante. ¿Quién se anima a hacer algún comentario? No sé, el doctor Pedro Abad, porque creo que cada vez nos ha estado demostrando más la resonancia magnética nuclear, que es una de las herramientas con las que contamos para evaluar a los pacientes con problemas cardiológicos, y él nos ha ido poco a poco guiando y nos ha ayudado a interpretar apropiadamente estos estudios. No sé si tengas algo para comentar, Pedro. Profe, obviamente, primero saludos a todos, feliz día a los internistas, que son casi todos los del grupo. Yo no soy internista, pero igual llevamos mucho tiempo trabajando por aquí con estas imágenes cardíacas. Me gusta mucho el artículo, simplifica el algoritmo. Eh, Realmente, y sin demeritar nada, la presentación que estuvo excelente, creo que es algo que ya conocíamos, que realmente cada que se hace un estudio, tenga o no tenga el suficiente bagaje epidemiológico y estadístico, que a veces es tan complejo de entender y procesar, para darle la relevancia que tienen, ninguno de los estudios que mostró John ha dicho nada diferente. Siempre el realce tardío es un predictor de riesgo en el análisis uni y multivariado, y me encantó esa parte donde se expresó que hay un grupo desatendido porque nos hemos basado en la valoración de la fracción de eyección y la sintomatología con la escala del NIHA, pero definitivamente la fibrosis no nos muestra mucho de la sintomatología clínica del paciente, pero sí nos predice el desarrollo de muerte súbita. Y se ha demostrado que sin importar el patrón que tenga, sin importarse la cardiopatía de origen isquémico o no isquémico, como en este caso, si el paciente tiene fracción de eyección disminuida o, o severamente disminuida, siempre tener realce tardío es un factor de riesgo adicional. De hecho, ya no solo se habla del realce tardío por cicatrices valoradas visualmente, que es lo que se mostró en este estudio, sino que ya incluso se ha empezado a implementar la valoración de la fibrosis difusa con la cuantificación del volumen extracelular, con los mapas de T1 antes y después de contraste. Y también se han demostrado resultados similares. Entonces, pues vuelvo y digo, yo no sé mucho de estadística, no entiendo cuál es la validez para que esto pase a las guías, pero me parece que a veces nos demoramos en tomar decisiones, y a mi criterio, obviamente de radiólogo, que me encanta este tema y que veo todos estos pacientes con estas fibrosis, creo yo que es una herramienta que debe ser parte fundamental de la valoración de las cardiopatías, tanto isquémicas como en este caso no isquémicas. No sé cómo, pues, ¿cómo decir esto? Las herramientas de, perdón, de resonancia magnética que tenemos hoy en la ciudad y en el país, tenemos las secuencias que mencionó yo en el estudio, la SSFP, que es para la secuencia cine, las secuencias de realce tardío, e incluso ya tenemos los mapas multiparamétricos para valorar T1 y T1 por contraste para el volumen extracelular. Entonces, por eso digo yo, a veces como que no entiendo yo la camisa de fuerza que ponen para meter la fibrosis en las guías, y no solo en esta patología, como les decía, en la isquémica
en la no isquémica. Incluso también se ha hablado mucho de la parte de en cardiomiopatía hipertrófica, que yo sé que son tres temas bastante diferentes, pero todos los estudios que se han hecho han demostrado unos resultados similares. Pedro, muchísimas gracias. Seguimos oyendo opiniones, comentarios de ustedes. No sé si el doctor Francisco Villegas. Adelante, doctor Francisco. ¿Tiene usted el micrófono disponible? Solamente el doctor Villegas es un electrofisiólogo, sino que además es un maestro en epidemiología. Entonces puede también darnos luces en esa parte, Pedro, y lo mismo John, sobre cómo interpretar estos resultados. Adelante, Francisco. Gracias, profe. Pues felicitaciones a John nuevamente por su presentación. Yo, a pesar de que me parece que es una herramienta increíblemente importante y que va a tener un papel fundamental en el futuro, sí tengo que, no como electrofisiólogo y no como epidemiólogo, sí tengo la obligación de cortarle un poquito al entusiasmo de Pedro, ¿cierto? Así como durante muchos años se cortó el entusiasmo de nosotros para ponerle desfibriladores a todo el mundo, porque es que las cosas hay que demostrarlas de manera adecuada, ¿cierto? Y como la gente aquí va a salir a hacer práctica clínica, entonces es importante que tengamos cosas claras. Cuando hablamos de predicción, pues hay una cosa que es importante: predicción y riesgo no es lo mismo, ¿cierto? Entonces eso no se maneja igual, esos son dos animales distintos y hay que valorarlos de manera diferente. Entonces la primera cosa que yo diría es que es claro, y está así en todos los consensos de los expertos, y acuerden que nosotros tenemos guías. El TRIPE es la guía de valoración de los estudios de predicción, es decir, los estudios que se hacen de predicción tienen que tener una metodología adecuada para poderlos considerar válidos. Y la primera cosa que es clara es que antes de recomendar el uso en práctica clínica de un modelo predictivo, se tienen que cumplir básicamente 3 pasos. Primero, se tiene que evaluar la estabilidad y el rendimiento del modelo. Segundo, se tiene que valorar la reproductividad y se tiene que valorar la validez externa. Antes de que esos 3 criterios no se hayan cumplido, yo no puedo utilizar un modelo predictivo en la práctica clínica. Y eso tiene una razón teórica muy bonita desde el punto de vista de la estadística, pero tiene una razón práctica de validación empírica, y es que la gran mayoría de los modelos predictivos se caen cuando se llevan a retos de validación externa. Y eso tiene un porqué estadístico que es muy claro y que tiene que ver con un problema, que es el problema del rendimiento predictivo de los modelos cuando el rendimiento del modelo se evalúa con los mismos datos que se utilizaron para generar el modelo. Y eso es algo que en estadística se conoce como el rendimiento aparente del modelo. Y eso genera un problema. Pues en realidad genera 2 problemas, que son el sobreajuste y el optimismo. Esos son los problemas de los modelos de predicción. Cuando yo utilizo para valorar mi modelo los mismos datos con los que desarrollé el modelo. Los modelos de predicción que hacen eso son optimistas. Esa es la regla general y eso es lo que ha mostrado la validación empírica. ¿Qué es eso? Y es que eso es muy fácil de entender. Si yo llego a la conclusión de que algo predice que me va a pasar algo basado en unos datos y después trato de comprobar con esos mismos datos si ese resultado va a ser, pues va a dar muy parecido, porque es que es lo mismo, ¿cierto? Lo que yo utilicé para generar el modelo es lo que utilicé para valorar el modelo, para tratar de validarlo. Por eso la validación tiene 2 puntos: la validación interna y la validación externa. La validación interna es obligatoria. Yo no estoy diciendo que hicieron una cosa mal hecha el estudio, eso es obligatorio. Y es uno de los problemas más grandes que hay en predicción, porque hay estudios que han mostrado que solamente el 40% de los modelos publicados en la literatura hacen validación interna adecuada. O sea que este es un estudio bien hecho. Hizo una validación interna y lo hizo con uno de los buenos métodos que tenemos para hacer validación interna, que es un método de remuestreo como es el bootstrapping. O sea, yo no estoy diciendo que el estudio sea malo, el estudio es bueno, pero de ahí a que podamos hacer práctica clínica con él hay un trecho muy grande. Muy, 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 muy grande. Nacho, perdón, te interrumpo y te hago una pregunta. Contame. Porque entonces hoy estamos haciendo práctica clínica con el valor del FEBI menor de 35. No, pero es que eso está validado y está comprobado y tiene validación externa. Esa es mi pregunta. ¿Eso sí está comprobado y validado? Porque sí, claro. Y pasamos muchos años hasta que eso logró llegar a las guías.
Pero muchos es muchos, más de una década nos pasamos haciendo eso, hasta que tuvimos la suficiente evidencia y la validación en otras cohortes poblacionales que nos permitieron saber que eso era, a pesar de que, y lo sabemos desde hace mucho tiempo, es que lo que estamos viendo ahorita no es una cosa nueva. Nosotros sabíamos que la dicotomización del riesgo por la FEBI distaba mucho de ser ideal, pero hasta este momento ha sido lo mejor que tenemos. Y uno hace medicina con lo mejor que tiene. Yo también creo que el papel de la resonancia va a ser fundamental, y por eso lo dije ahorita. Yo estoy convencido de eso en mi fuero interno, pero de ahí a que yo le pueda decir a la gente, vayan, apliquen este algoritmo y con eso hagan medicina. No, no se puede, porque hay que seguir los pasos que se tienen que cumplir. La ciencia tiene unos pasos, ¿cierto? Y hay que tratar de hacerlo. Entonces eso es muy importante. Esa es la primera cosa que yo diría. El otro problema importante que tiene este estudio es que es un estudio retrospectivo. Los modelos de validación con cohortes retrospectivas son menos buenos que los estudios prospectivos. Entonces, ¿qué es el paso que debería seguir? Lo que deberían tratar de hacer es valorar prospectivamente este modelo hacia adelante, porque es que los modelos retrospectivos tienen un problema y es el sesgo de selección. Esos pacientes por algo estaban ahí, por algo les hicieron resonancia, ¿cierto? Por algo terminaron haciéndole eso no fue porque sí. Entonces, una cohorte prospectiva sería muy importante. Y después tendrá que hacerse la validación externa, es decir, tendrán que coger esos pacientes y tratar de replicar en una cohorte, en otra parte, con otros pacientes, a ver si se tiene la misma capacidad y el mismo rendimiento, que acuerden que el rendimiento se valora con dos parámetros que son importantes, que son la discriminación, que la discriminación es la capacidad de un modelo para distinguir entre aquellos individuos que van a experimentar el evento de interés y los que no, y la discriminación cuando se replican los modelos externos suele ser muy regular, y la calibración, que la calibración simplemente lo que habla es de el grado de acuerdo que hay entre las predicciones que me da un modelo y lo que ocurre en una población. A nosotros los clínicos nos interesa mucho es la discriminación, porque lo que yo quiero saber es si este paciente le va a dar o no comparado con este, ¿cierto? Eso es, ya el asunto poblacional es distinto. Entonces, a mí me parece que es un estudio que está bien hecho, metodológicamente está bien, tiene unas pruebas estadísticas que son adecuadas, pero de ahí a que podamos hacer medicina clínica, ya, salir a ejercer esto mañana, me parece que hay un trecho muy grande, y ahí es donde a mí me da un poquito de susto porque la gente se emociona, ¿cierto? Cuando empiezan a aparecer estas cosas, pero pues ojalá hubiera estado Fabián conectado, lo hubiéramos inventado a esto, porque él es un experto en predicción, pues eso es de lo que más sabe él, para que él nos corroborara que la gran mayoría de los modelos, que son fantásticos al principio, cuando se les hace la validación externa, no son tan buenos. Entonces a mí me parece muy bueno. Lo que dice Pedro es muy cierto. Hay dos cosas a tener en cuenta y por eso yo soy optimista con este tema. El primero es que las cosas han venido replicando en el tiempo, ¿cierto? Y eso obviamente da confianza. Cuando algo que ocurre en un grupo, después otro grupo lo replica y lo replican en otra parte, entonces ahí vamos bien. Yo por eso creo que la resonancia va bien. Y la otra cosa es una cosa que este estudio en particular mostró, y es la magnitud del efecto. Los HR de este estudio son muy grandes. Cuando alguna asociación es tan grande, suele no ser mentira, suele no ser espúrea, ¿cierto? Y es que aquí hay HRs inmensos, pues, que uno no ve nunca, 32 de HR. Yo no sé, pues la gente no suele pensar en esas cosas porque no son epidemiólogos, pues es una magnitud de efecto grandísimo, pues. Entonces yo creo que eso va para allá y creo que es lo que va a ocurrir y pasen muchas cosas. La resonancia, yo hace unos días que yo daba una charla en la reunión de la UFI, mi comentario para Juan Pablo fue, te vas a llenar de trabajo porque es que cada vez aparecen más cosas donde la resonancia está tratando de contestarnos las respuestas que no teníamos. Y yo soy muy optimista con esto, pero creo que toca ponerle un poquito el freno y darle el tiempo a que comprobemos las cosas en realidad. Doctor Francisco, muchísimas gracias. No sé si hay comentarios. Hay una pregunta para el doctor Abad y lo mismo para el doctor John. Dice, doctor Juan Carlos, buenas noches a todos. ¿Cuál es la cantidad de realce que clasifica los grupos entre alto riesgo y bajo riesgo? John, ¿querés mostrar la diapositiva yo donde hablabas del realce, de la distribución del realce? Sí, señor. Pues realmente, espérame a ver si la comparto acá. Realmente, Doc, la clasificación del riesgo está fundamentalmente basada en 3 criterios, y es el hecho de que tenga
de que tenga combinación de la pared lateral y la pared septal, la pared libre y la pared septal, tener distribución epicárdica y tener realce transmural, realce tardío transmural. Cuando se cumplían esos criterios, cualquiera de los tres criterios, no eran los tres, sino cualquiera de los tres, o epicárdico, o transmural, o tener combinada realce de localización septal y libre el ventrículo izquierdo, se constituía en un realce de alto riesgo y fue en el subgrupo digamos, dentro del algoritmo, de los 7 subgrupos que se evaluaron para especialmente los pacientes que tienen una fracción de expulsión por arriba del 35%. Estos grupos de alto riesgo, ellos los utilizaron para discriminar, para determinar y reclasificar dentro de riesgos intermedio bajo e intermedio alto, y fueron fundamentalmente en pacientes con FEBS por arriba de 35%. Bueno, yo quería decir un comentario pues ahí sobre el realce tardío, porque el realce tardío todavía hasta hoy se evalúa de manera visual, o de una manera semi-cuantitativa, como fue en este método, en este estudio, perdón. Definitivamente establecer una valoración cuantitativa del realce tardío ha sido complejo, principalmente en las cardiomiopatías no isquémicas, porque en las isquémicas realmente la cicatriz macro en un territorio vascular definido, característico, típico de la circunfleja, descendente posterior o cualquiera de ellos, es relativamente fácil de evaluar. Pero resulta que las cardiomiopatías, la causa puede ser muy variable y el realce no necesariamente tiene que dejar una cicatriz macroscópica. Entonces, la evaluación visual va a depender de la experiencia del observador, y si ustedes ven una imagen de realce tardío, que no creo que se haya mostrado ninguna en la presentación, si mi memoria no me falla, el pool sanguíneo del realce tardío es blanco y el realce es blanco. Entonces, a veces encontrar pequeños realces subendocárdicos que pudieran tener los mismos desenlaces clínicos, porque se sabe que no importa la etiología de la fibrosis ni la distribución, sino la presencia o no, es bastante complejo. Entonces, todavía tenemos un estimado visual. Y estos grupos de más alto riesgo realmente son los que se han asociado específicamente con el realce epicárdico y el realce combinado de pared septal y libre del ventrículo izquierdo. Son clásicas secuelas de miocarditis. Me llama la atención el realce transmural, porque en teoría el único realce transmural no isquémico es una fibrosis difusa por una amiloidosis. Entonces, no, yo quisiera pues como ver imágenes para también entender un poquito cómo clasificar esos grupos de riesgo, porque si ustedes recuerdan la clasificación de los isquémicos y los no isquémicos, los transmurales todos se asocian con cardiopatía isquémica. Hay pocos realces transmurales que no son isquémicos. Entonces, hay una diapositiva, muchas gracias, John. Vean la variabilidad de estas dos secuencias, ambas son de realce tardío. La que está marcada con imagen A es la fase de magnitud, y la que está marcada con fase como B es la fase que llamamos nosotros PSIR, por las siglas en inglés de Phase Sensitive Inversion. Ahí está la diapositiva, Phase Sensitive Inversion Recovery. Y como ven, ustedes se puede, si uno mira la pared del ventrículo derecho, John, señalame un poquito la región subendocárdica del ventrículo derecho en la imagen A. La imagen A, Tracto de salida del ventrículo derecho. Mira que parece haber un realce subendocárdico. ok. Y mira que esa no se ve en la imagen B, y en teoría ese realce tiene la misma... ¿En la pared libre, profe? La pared del tracto de salida del ventrículo Ah, el derecho. tracto de salida, Ahí, aquí, sí. aquí. Obviamente la que está señalando ahí es la pared septal, que es donde se ve el Sí. realce macro, pues grande. Ajá. Pero miren que si ustedes comparan la imagen A con la imagen B, en esa localización, que también parece haber un realce subendocárdico del ventrículo derecho, no se ve en la imagen B. Entonces, estas imágenes son realmente complejas de evaluar, y por lo tanto establecer una cuantificación del realce tardío ha sido bastante complejo. Además, también hay variación entre las marcas de los equipos con los que se adquieren las imágenes. Entonces, todavía estamos en un estándar visual o semi-cuantitativo, que es difícil de clasificar, y más aún en las cardiopatías no isquémicas.
Profe, una preguntita, qué pena. ¿Hay alguna diferencia cuando revisamos esto, digamos, en la valoración y en la utilización en el protocolo? ¿Facilita un poquito más el resonador de 1.5 que el de 3 o eso tiene No, alguna... el resonador de 3 Tesla Teslas? tiene ventajas en las secuencias realce tardío y perfusión, Ok, pero tiene algunas desventajas por artefactos de susceptibilidad en las imágenes cine, que son las SSFP por sus siglas de Steady State Free Precision. Entonces, si uno pudiera tener la combinación ideal, debería ser las imágenes de cine en el de 1.5 Tesla, o sea, para hablar válvulas, contractilidad, fracción de eyección ok, y todo. Y luego pasar el paciente a un resonador de 3 Tesla, pasar la perfusión y el realce realce. tardío. Pero eso en la práctica es completamente imposible, pues. Listo, profe, gracias. Y con respecto al comentario de Pacho, de Francisco Villegas, pues, hombre, a veces el optimismo que yo tengo realmente es porque llevo muchos años viendo las imágenes y los estudios que han concluido lo mismo y te entiendo los pasos y para eso tenemos gente preparada que nos explique un poquito cómo es que tenemos que tomar ese tipo de decisiones. Porque es cierto que en este caso, sobre todo, que no es ni siquiera una intervención farmacológica, sino una intervención costosa y que tiene un montón de de riesgos y de un contexto pues, bastante diferente en cuanto a las consultas, la reprogramación, el seguimiento de estos pacientes. Entiendo bastante eso, pero como te decía, a veces se me hace difícil entender por qué tanta demora cuando todos los estudios van para el mismo lado. Pero me quedó claro, muchas gracias. Gracias, Pedro. No sé si hay algún otro comentario, alguna otra intervención de parte de nuestros fellows, del doctor Murillo. Adelante, Jaime, qué rico que estar con nosotros. Adelante, No, Jaime. gracias, gracias Carlos, por incluirme. Bueno, no hay mucho que añadir excepto tratar de ver un poco la perspectiva amplia de lo que es el contexto de la práctica clínica. Una de las cosas, estuvo muy buena la presentación, entre otras cosas, es una confirmación de que la fracción de eyección realmente no es lo que pensábamos antes, no es la solución o el método que nos permite discernir quién está y quién no está a riesgo y el valor que tiene la visualización a nivel del sustrato miocárdico cuando se trata de hacer esta diferenciación. La parte que me pone a pensar a mí es cuál es la oportunidad que tenemos nosotros y a donde nos tenemos que ir es a desarrollar un poco métodos para ser más precisos en la forma en que identificamos subpoblaciones para determinar el riesgo, porque hasta el momento nosotros casi que tenemos 4, 5, 6, 7 de variables y que nos permiten asignar un riesgo, pero tenemos muchas limitaciones en nuestra habilidad para discriminar quién realmente tiene más o menos riesgo. No, yo sé que estoy hablando un poco de la parte futurística, pero como decía muy bien Francisco, los modelos de predicción hay que tener cuidado con ellos. La clave está en qué información se utiliza para desarrollar sus modelos. Aquí dice mucho garbage in, garbage out, que quiere decir si pones basura en el modelo te va a salir basura. Entonces, yo pienso, nosotros tenemos tengo un equipo de inteligencia artificial que se especializa en esta parte de machine learning y de análisis predictivo. Y necesita uno bases de datos que son inmensas para poder meter toda esta información. Ahí pienso que hay una oportunidad muy grande de poder desarrollar modelos predictivos que tengan capacidad de discriminar más adecuadamente y que pasen la prueba que Francisco dice, que sean validados externamente. Así que pienso que vamos en esa dirección y que no se trata, si tratamos de definir un parámetro tras otro parámetro, nos vamos a demorar muchas décadas y que realmente hay una oportunidad de hacer las cosas a mayor escala. Y pienso que la inteligencia artificial tiene mucho futuro en esta parte. Lo otro es en la práctica, ese es el nivel de población, ¿no? En la parte clínica, ahí está la parte clave, es qué hago con mi paciente, ¿no? Y obviamente la resonancia tiene
en muchos casos la oportunidad, brinda la oportunidad de tomar ese tipo de decisiones individuales, pero a nivel de población es hasta qué punto es práctico tener, se tiene acceso a resonancia magnética en todas partes, ni aquí en Estados Unidos se tiene. Entonces hay que pensar en cómo desarrollar modelos que utilicen ese paso como un paso más granular, pero no necesariamente a nivel de población. Pero voy a parar ahí de hacer comentarios, pero muchísimas gracias por la invitación y por la presentación. Y además la discusión estuvo fantástica. Jaime, muchísimas gracias. Bueno, no sé si hay algún otro comentario, son las 8:30. Creo que la presentación fue extraordinariamente buena, los comentarios inmensamente provechosos para todos nosotros y pues nuevamente a felicitar a todos los internistas en el día de hoy y los invitamos a nuestro próximo club de revistas. Bienvenidos los doctores Giraldo y Herrera como nuevos fellows de nuestro servicio. Un abrazo. Cuídense, por favor. Muchas gracias a todos. Bueno, que tengan buena noche. Bueno, gracias.